En las tormentas perfectas, todos los elementos confluyen para desembocar en el torbellino. En el procés catalán hay algo de tormenta perfecta. Por un lado, Artur Mas necesitaba escaparse de unas elecciones que le venían mal dadas. Las CUP soñaban con una declaración de independencia. Esquerra Republicana de Cataluña, como en el juego del gallina, peleó a ver quién frenaba antes camino del precipicio de la independencia. El Partido Popular necesitaba una excusa para esconder su mucha corrupción y su falta de proyecto para España. Y el Partido Socialista se vio arrastrado también en el juego del gallina hacia el precipicio del se rompe España. Podemos era un árbitro, pero ¿quién quiere un árbitro en mitad de una pelea entre dos boxeadores que han jurado que morirán antes que ganar o perder por los puntos? En fin, una tormenta perfecta en el procés catalán. Bienvenidas a Fora Apache. Fort Apache. Saludos, buenas noches. Juan Carlos Monedero, sustituyendo ya por poco tiempo a Pablo Iglesias, que está de permiso de paternidad, lanzando un mensaje también a este país sobre la necesidad de que los hombres compartamos la tarea de cuidados con las mujeres de una manera obligatoria y sin excusas. Hoy tenemos una mesa, como siempre, de lujo para hablar de un tema que atraviesa toda la discusión en España y seguramente las próximas elecciones, que aunque sean generales, me temo que van a centrarse en el tema de Cataluña. Tenemos a Orencio Osuna. Orencio, buenas noches, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros también a nuestra querida Cristina Fallarás, igualmente periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Jaume Asens, teniente alcalde de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros. Por vez primera nos acompaña Teresa Mata, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en políticas públicas y gran conocedora de la realidad catalana. También tenemos con nosotros a María Corrales, analista política. Muchas gracias por estar con nosotros. Y cierra la mesa Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Vamos a nuestro punto de mira para arrancar el debate. El juicio a los líderes del proceso independentista constituye un hito determinante para la política catalana y la reputación de la justicia española. El Tribunal Supremo juzga a 12 líderes independentistas por la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Los más de 1.800 folios de peticiones de prueba y testigos por parte de la defensa y unos 300 por la acusación hacen prever un juicio largo y mediático. En su sexta jornada, el juicio ha coincidido además con la convocatoria de una huelga general en Cataluña para apoyar a los acusados. Esta noche, en Fora Apache, analizamos el juicio del procés catalán, que revelará cuestiones claves para el panorama político. Pues seguramente todo empezó con el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy recogiendo firmas contra el Estatut. Después vendría la sentencia y después, bueno, pues todo un proceso que desemboca, pues eso, en 12 políticos presos, políticos enjuiciados. Quiero preguntaros, en la regla del minuto, ¿en qué consiste y qué nos jugamos realmente en este juicio? Empezamos contigo, Orencio. Bueno, nos jugamos muchas cosas, porque al fin es como el final momentáneamente del proceso, ¿no? Del procés, es el proceso al procés, por decirlo así redundantemente, ¿no? Entonces nos jugamos efectivamente pues el aplastamiento, en cierto modo, de lo que ha sido la estrategia del independentismo unilateralista, que puede desembocar pues en varias cosas muy graves. Una de ellas, la más obvia, ¿no? Que acaben en la cárcel gran parte de los dirigentes de todo este proceso, de una manera, pues yo diría, a partir de unos mecanismos judiciales pues claramente poco justos, muy manipulados, muy interesados en planteamientos políticos partidistas, ¿no? Y segundo, bueno, dilucidar qué pasará en el futuro en la hegemonía, en los grupos independentistas, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo. ¿Qué está en juego, Cristina Fallarás? Está en juego el ejercicio de las libertades en España y, por lo tanto, en una parte de Europa. Está en juego el significado del activismo,
que es uno de los músculos de la sociedad para salir adelante y para luchar por las libertades de las que acabo de hablar. Está en juego la prohibición de las manifestaciones y la desobediencia civil. Tenemos muy pocas armas los ciudadanos, las ciudadanas. Tenemos la huelga, la manifestación, la desobediencia civil y el boicot. Están en juego las 4. Y está en juego lo que puede hacerse en España después de lo que pase en Cataluña. Es decir, aquello que se haga en Cataluña, aquello que se consiga, ese paso que el Estado represivo español, la parte represiva del Estado español, consiga dar en Cataluña, se aplicará en España. Y se aplicará en España con precedentes que serán gravísimos. En el caso del activismo, que es precisamente el que más me interesa a mí, va a ser duro. Muchas gracias. ¿Qué está en juego, Jaume Sens? Está en juego la democracia, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado. Está en juego también, como se decía ahora, los derechos fundamentales, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, porque se está asociando lo que es una manifestación como el 20 de septiembre o un acto de desobediencia civil como el de 1 de octubre, como si fuera un acto de alzamiento, de sedición, de rebelión. Y en verdad se está bajando el listón no solo para los independentistas, sino para todos los ciudadanos españoles en relación a esos derechos. Muchas gracias. Tu minuto, Teresa. ¿Qué nos estamos jugando? ¿Qué significa el juicio del procés? Yo querría poner el foco en la parte institucional. Creo que se pone en juego la legitimidad de la independencia del sistema judicial y en función de no solo de la sentencia, sino de cómo vaya discurriendo el proceso, hasta qué punto podemos contar con una justicia independiente sin entrar a valorar qué implicaría la sentencia, o sea, qué implicaría una justicia independiente, qué tipo de sentencia es la que implicaría. Muchas gracias. María. Bueno, pues de alguna manera yo creo que nos jugamos la propia idea de lo que es la nación catalana y la propia idea de lo que es la nación española, ¿no? Es decir, de alguna manera esta fase represiva o de movimiento antirrepresivo en torno a la que se está dando el juicio, el movimiento popular independentista, de alguna manera, lo que hace es como, de alguna manera, blindar o parar todos los hitos políticos que el procés como hacía hacia adelante en términos de, yo qué sé, pues el 9N, el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, y que marcaban hitos políticos hacia adelante. Eso en Cataluña se ha parado, digamos, y entonces lo que queda es un estancamiento de un 50%, 45% de la gente que se declara independentista y que se va a mantener en esas posiciones. Entonces, si no salimos de ahí y no avanzamos en hitos políticos nuevos, sea en España o sea en Cataluña, lo que pasará es que eso se seguirá situando en un estancamiento y no se resuelta tampoco hacia España el conflicto. Gracias. Cerramos contigo, Raúl. Bueno, el juicio es una escenificación, tiene una parte de performance, aparte de esa dimensión de evidenciación de que en un estado de excepción la división de poderes no funciona, es un juicio político, es derecho penal del enemigo y por lo tanto lo que nos jugamos en función de la gravedad o no de la sentencia es cómo la dinámica constitucional va a funcionar en este episodio final del régimen del 78, porque si algo queda claro es que el juicio es un acto de fuerza, es un acto de pura violencia soberana, pero al mismo tiempo es un acto de impotencia. Es decir, que se responda así al poder constituyente de más de 2,5 millones de personas es un acto de impotencia. Y por último, el juicio pone de manifiesto cómo se reconfigura algo que yo creo que la sentencia evidenciará y las próximas elecciones también, que es una victoria del bipartidismo, pero sobre la base de una rigidez absoluta con respecto a cualquier variante, digamos, de profundización federal. Muchas gracias. Entramos entonces en el debate. Creo que estamos viendo en este juicio un comportamiento que muchos tachan de exquisito por el juez Marchena. Es verdad que tuvo un par de problemas. Uno fue cuando permitió que se le preguntara por parte de la Fiscalía a los acusados respecto de afirmaciones hechas durante la instrucción, cosa que en el proceso penal español está prohibido. Y de la misma manera también se le reprochó que una vez terminó el juicio a las 11:30 de la noche, empezó muy temprano, de manera que no tuvieron tiempo ni de cenar ni de ducharse. Después dio marcha atrás y a partir de entonces tiene un comportamiento que prácticamente todas las partes lo están catalogando como exquisito, pero sí que es verdad que la instrucción del juez Llarena ha dejado mucho que desear. Quiero preguntaros en concreto por la actuación judicial en este proceso. Empezamos contigo, Jaume, que como jurista tienes una visión bastante asentada sobre el
aspecto que nos concierne? Yo creo que tiene poco que ver con la justicia, es un acto de persecución a los adversarios políticos, es un acto incluso con ciertos tintes de venganza. Y es verdad que lo que decías, Juan Carlos, de que las apariencias son correctas, las formas del juez son correctas porque es consciente de que es un juicio que se está retransmitiendo en televisión, pero tras esa apariencia hay una arbitrariedad disfrazada de legalidad, pero que es en el fondo derecho puro del enemigo, derecho de autor. Y decía Montesquieu que no hay peor tiranía que la que se ejerce en nombre de la ley con apariencia de justicia, ¿no? La justicia simulada, la justicia que parece que es justa, pero que en el fondo no es más que un disfraz, un burdo disfraz, donde hay eso, donde hay persecución política, ¿no? Y es verdad que se están respetando los derechos ahora en la fase del juicio oral, se están respetando con algunas vulneraciones, hay cosas que se está afectando los derechos de defensa, pero venimos de una instrucción donde se han producido vulneraciones que ya son, digamos, que no son revisables, algunas sí, pero otras no son corregibles, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna, el derecho a un juez predeterminado por la ley, el juez natural. Aquí se ha alterado, se presentó una querella por rebelión para que estos hechos se pudieran juzgar fuera de Cataluña, alterando lo que son las reglas de competencia, ¿no? Y eso también vulnera otro derecho, que es el derecho a la segunda instancia. Es decir, cuando a ti te juzgan, tienes derecho a que otro tribunal examine tus hechos, pero como el que te juzga es el Supremo, que está en la cúspide, después del Supremo no hay nada más. Claro. Ya te tienes que ir a Europa por unos motivos muy tasados. Solo he puesto ese ejemplo, hay muchas otras vulneraciones, y puedo explicar por qué se produce esa vulneración, pero esa me parece que es una vulneración muy clara. O sea, la idea, y acabo con esta idea, los hechos se han tergiversado, las acusaciones de los delitos son absolutamente infundadas, con una prisión provisional también absolutamente arbitraria, y los hechos se están juzgando por un tribunal que es claramente incompetente. María, ¿querías añadir algo? Sí, o sea, que antes que preguntábamos qué nos jugábamos, o sea, la justicia o el Poder Judicial o la legitimidad de la justicia, que al final es la base de cualquier Estado moderno, se juega muchísimo este juicio, y yo creo que toda la proyección mediática, ¿no?, que se está haciendo, incluso la manera en cómo Marchena se está comportando, bebe de eso, de que hay una deslegitimación general de la justicia. Venimos, recordemos, de la sentencia de las hipotecas, venimos de la sentencia de la manada, venimos de un montón de golpes en las que la justicia está actuando casi como dique de las distintas oleadas democráticas que ha habido en España, sea el soberanismo, sea el movimiento feminista, sea el empuje, ¿no?, contra la banca o por la democratización de la economía. Y yo creo que aquí en realidad hay un intento, lo que pasa que creo que no, o sea, el poco seguimiento que le están haciendo de alguna manera los medios españoles, pues no está colaborando mucho, ¿no?, en esa voluntad que tendría Marchena, pero sí que creo que hay una voluntad de situar en el debate público la cuestión de la justicia para recuperar esa legitimidad perdida en todo este ciclo político. Gracias, Cristina. Yo creo que nos tiene que importar un pito el comportamiento exquisito de Marchena o el no comportamiento exquisito de Marchena. Esto es un teatro. Es un teatro que se retransmite 24 horas, todas las horas que sea por televisión, porque está pensado para retransmitirse todas las horas que sea por televisión, para darle un formato exquisito, que es una palabra que tú has usado, y que se empieza a usar exquisito, delicado, a algo que no tiene impoluto, a algo que no tiene ningún fundamento de derecho, y que además es un atentado contra los derechos de la ciudadanía. Y en cuanto a la justicia que hablabas tú, claro, no debemos olvidarnos de que el comportamiento de la justicia en España es paralelo al comportamiento del Ejecutivo. Es decir, que todos los juicios, todos los crímenes que no han sido juzgados en España no han sido juzgados porque los diferentes congresos de los diputados se han negado a juzgarlos. Nos falta por juzgar el franquismo, para que nos hagamos una idea. Entonces, este señor Marchena lo han puesto ahí delante de las cámaras durante 8 o 12 horas al día para parecer exquisito. Es una burda teatralidad. Sí, yo creo que es obviamente una performance. La sentencia está más o menos escrita.
Y se trata justamente de contrarrestar la imagen del top, ¿no? Del Tribunal de Orden Público, de un juicio pues, donde tienes además una acusación popular de Vox que es directamente franquista, y contrarrestar lo que ha sido la instrucción, que la instrucción pues, ha sido claramente la de un estado de excepción. Rajoy lo dijo ayer, ¿no? Era una situación excepcional. Un expresidente, cuando habla de excepcional, está hablando de justamente la activación de o el 155 o el 116. El 116 dijo no porque no quería lesionar derechos individuales, ¿no? Es decir, no quería establecer una dictadura soberana. Una dictadura, digamos, que desde Weimar en adelante ha sido pues, la dictadura contra una situación insurreccional, ¿no? Entonces, lo que se intenta es contrarrestar eso precisamente porque, sobre la base de unas sentencias que serán ejemplares y que son un chantaje adicional para que el independentismo y el catalanismo político en general quede completamente diezmado. Y ahí entramos en cómo la relación de fuerzas en todo el proceso del 155 obviamente ha sido favorable a las hipótesis más duras de la derecha que querían aprovechar esta situación para directamente romper el espinazo al catalanismo político. También, y termino, si habéis leído un poco cómo enfocaba la defensa, una parte de la defensa, ¿no? El caso creo es Benet, ¿no? Sale ella, se escribía en el Critic que querían justamente hacer un juicio político, ¿no? Que aparezca esa dimensión de tribunal de excepción, ¿no? Y se quejaba de que, curiosamente, la CUP no estaba muy imputada en este juicio. Es que precisamente no se trata de eso, no se trata de repetir unos juicios como los de la situación en Euskadi. Se trata justamente de aprovechar este juicio para sacar de la Constitución a toda una clase política y reconfigurar lo que desde la transición ha sido una especie de modulación del sistema político de pluralismo limitado. Déjame que ponga encima de la mesa el argumentario de los que justifican todo lo que está ocurriendo. El planteamiento es que bueno, el artículo 155 es constitucional, es un artículo que está presente en todos los estados de corte federal, ¿no? Para intentar de alguna manera moderar algún tipo de comportamiento de una federación respecto del conjunto. Se plantea que hubo una serie de delitos, que la mesa del Parlamento, por ejemplo, desoyó mandatos concretos del Tribunal Constitucional, que hubo decisiones que tomó el Parlamento catalán donde se rompió el propio reglamento cuando se aprobaron las leyes, por ejemplo, de transferencia y demás, que ha habido una declaración, ¿no? Que niega el orden constitucional de independencia. Ante todo eso, el argumento es el Estado tenía que responder y que lo que está ocurriendo, lo afirmaba esta mañana Rajoy, tiene lugar porque ha habido gente que ha roto, ¿no? De alguna manera, el Estado de Derecho. ¿Qué tenemos que decir a la gente que argumenta en esa dirección, Laurencio? Bueno, yo es que pienso que efectivamente no se puede solo analizar desde el punto de vista del procedimiento y de cómo está desarrollándose el juicio. Es un momento político. Yo me gustaría insistir en ello más que en cómo se está desarrollando la cosa. Un momento político que desde mi punto de vista, pues claro, significa, desde mi perspectiva, que el proceso entendido como la DUI, como la Declaración Unilateral de Independencia, de una estrategia hacia la independencia unilateral, realmente ha llegado a un callejón sin salida. Quiero decir, un callejón que es un tribunal que puede meter en la cárcel a la gente, ¿no? Yo creo que es un dato político importante a retener. El segundo dato político, que tampoco podemos analizarlo abstractamente, y es que está teniendo consecuencias también muy concretas, como es la propia caída del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? A consecuencia indirecta del juicio y de este final agónico que está teniendo desde mi punto de vista el independentismo unilateralista, ¿no? Es agónico en la medida en que no es que esté derrotado el independentismo, lo que está derrotado desde mi punto de vista de forma estratégica es el proceso tal como se ha dirigido, sobre todo por los hechos que supuestamente se están juzgando, que han sido pues las declaraciones estas de desconexión, la convocatoria del referéndum, la desobediencia
hacia las instrucciones o los mandatos del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son aspectos que también hay que retener, porque si no parece que estemos hablando de un hecho abstracto y fuera de la realidad política. Creo que es un momento clave, vuelvo a insistir, en que además, por tercer elemento político, se está pugnando entre las fuerzas políticas de Cataluña quién tiene la hegemonía, o este juego al que se refería antes, me parece que tú, sobre el juego este de la gallina, de quién se tira antes del carromato, porque de algún modo muchos de los gestos políticos, incluso de las defensas que se están produciendo en el juicio, están más encaminadas probablemente a marcar las posiciones de quién es el más duro, el que se queda más con esa ilusión que ha generado entre millones de ciudadanos catalanes, ilusión también entre otros millones de catalanes, una sensación de crispación, etcétera. Teresa, tú que eres profesora de ciencia política, ¿han funcionado las instituciones? ¿Se trata todo de una ñagaza? ¿Se está utilizando la capacidad de presionar sobre los jueces para arrumbar, ¿no?, a toda una parte de la política española que, y esto sí que es cierto, el Partido Popular o Vox han planteado, y Ciudadanos, que habría que legalizarles? Bueno, creo que esto es un cúmulo de cosas mal hechas y, como bien decía, estamos en un callejón sin salida, pero hay que salir. Entonces, bueno, para empezar, como decía Jaume, está mal planteado, o sea, está mal planteado todo. Se les ha acusado de unos delitos con la única finalidad de sacar el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ya ahí partimos de un error de base. Entonces, en el momento en el que estamos, después de toda esta crispación, no sé hasta qué punto nos va a llevar a una situación que no sea más crispación todavía, sobre todo en el momento en el que estamos de campaña electoral. Pero dicho esto, tampoco creo que deberíamos echar en saco roto los gestos positivos que haya dentro del juicio. Esto es la actuación correcta o incorrecta del juez. Creo que todo esto hay que valorarlo. Estamos donde estamos y a partir de aquí tenemos que avanzar para un lado o para otro. Y tenemos que trabajar con posibles. En política hay que trabajar con posibles. Raúl. Bueno, yo creo que hablar de una cosa que es de la responsabilidad del Partido Socialista, que decir que el 155 se declara con el apoyo del Partido Socialista, sabiendo lo que iba a suceder. Quiero decir, dejando justamente a toda la máquina judicial absolutamente inclinada a la derecha y completamente dispuesta, porque quiero decir, hay una gran continuidad de todo el estado de excepción de la transición, que ha estado operativo geográficamente y temporalmente. Ha habido estado de excepción en las cumbres antiglobalización, ha habido estado de excepción y se activa sobre un territorio y por primera vez sobre toda una institucionalidad. Esa responsabilidad, la responsabilidad que ahora pretende, digamos, que le beneficien las elecciones, porque no baja al Partido Socialista, eso parece, sino que justamente frente a esa posibilidad más terrible aún, que es que la derecha en versión Vox capitalice la redefinición del Estado autonómico, el PSOE es el mal menor. Pero la responsabilidad de esta situación es profundamente suya y por lo tanto a mí me parece que para encontrar esos puntos me parece que lo mínimo sería una autocrítica y digamos una vuelta a una situación en la que digamos el 155 no se activa bajo ningún concepto a pesar de los errores que cometieron el gobierno de la Generalitat y toda la clase política catalana, porque a mí no me gusta la equidistancia, sobre todo cuando hay un poder mayor y otro menor, pero si no hablamos como juristas, como abogados, y no hablamos como analistas políticos, ha sido una gran cagada, ¿no? Si me permitís la expresión, en el sentido de que ha puesto un escenario que es absolutamente desfavorable para justamente la reconstrucción de un garantismo y de un garantismo efectivo y de contrapoderes sociales que impidan que esto se normalice. Déjame que insista un poco en la idea.
contrasta, es razonablemente comprensible, ¿no? Pero no deja de contrastar la arrogancia de aquellos días a la hora de declarar la DUI, de las resoluciones parlamentarias, de la actitud del Gobierno, con las negaciones actuales de todo aquello, ¿no? Como diciendo que no ha sido nada. Y en ese sentido me parece mucho más honesto el planteamiento de los Jordis, ¿no? Que dicen fue desobediencia civil, era correcta y la asumimos, a diferencia, ¿no?, de los políticos que dicen no, esto no iba de nada, etcétera. Es verdad que se están jugando la cárcel, ¿no? Y por tanto hay que entenderlo. Pero no deja de convertir todo esto en una suerte de tensión un poco, no sé si irresponsable. Bueno, Cristina. no solo irresponsable, es decir, yo cuando oí a Clara Ponsatí desde Escocia, creo que está, y a Comín y a algún otro decir, bueno, en realidad no fue una declaración de independencia, en realidad era una bromita, es que en realidad era como un juego. Y después a Joan Tardà en el Parlamento diciendo, bueno, el que cregui que això és una declaració d'independència és imbècil, de repente habían movilizado a 2,5 millones de personas que de verdad creyeron en eso. Y de repente esa gente... De las universidades. Culpa de lo que sea. Yo no soy cristiana, no creo en las culpas, creo en las responsabilidades políticas. Y estas personas lo que hacen es un acto de irresponsabilidad brutal que aprovecha, por supuesto, a quien le interesa, que es el Estado español, y empieza a hablar de golpe de Estado. Porque aquí hay dos términos que deberíamos empezar a analizarlos dentro del problema que tienen. Uno es golpe de Estado y otro es declaración unilateral de independencia. Los dos son mentira. ¿Querías, María, comentar algo? Sí, o sea, bueno, en relación de lo que pasó el octubre pasado, yo ahí coincido con Horacio. Es decir, el juicio del procés no es solo el fin del proceso tal y como lo hemos conocido ahora, solo por el hecho de que hay un juicio político y esto ha pasado como una fase represiva y judicial, ¿no? Donde la política, digamos que ha pasado a un segundo plano, desgraciadamente, porque no debería ser así. Es el final porque de alguna manera pone fin a lo que había sido la secuencia del proceso hasta ahora, ¿no? O sea, quiero decir, el proceso no es solo, y eso lo hemos dicho 50.000 veces, ¿no? No es solo una cuestión de lucha de banderas, ¿no? Es decir, el proceso aparece en un momento muy dado, que es el contexto de la crisis económica, es el contexto de la crisis del régimen del 78, y la independencia como utopía disponible en un momento dado condensa esperanzas, certezas y ilusiones y demandas en torno a toda una generación que, por ejemplo, en mi caso, en la mía, la gente de 18 a 24 años en 2012 era más de la mitad de la gente la que apoyaba el proceso independentista, y solo se entiende desde estas circunstancias, ¿no? Si no lo contraponemos, sino que lo entendemos como una utopía disponible en un momento en el que en el Estado no había absolutamente nada que ofreciera una esperanza a futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ver con el 1 de octubre y con la DUI al final son los últimos coletazos de un proceso que solo se ha regido en base no solo a marcar una utopía disponible, que en este caso es la independencia, como un foco a futuro, sino hitos políticos a corto plazo que en el fondo centralizaban y situaban toda la agenda política catalana y que, por tanto, lideraban la hegemonía no solo dentro del independentismo, sino de la nación catalana. Es decir, en ese momento el independentismo controlaba y situaba la agenda del conjunto de Cataluña y después pasa a liderar, digamos, la agenda del conjunto del Estado. Y en relación a eso quería decir una cosa, es decir, yo creo que en este caso no solo está en juego quién lidera dentro del independentismo, ¿no? Que en términos de liderazgo pues ya veremos qué estrategia se saca de la manga cada partido, pero en términos hegemónicos, para mí el independentismo es claramente ahora, como la centralidad la tiene claramente Esquerra Republicana. Pero es que es más peligroso aún, o sea, quiero decir, lo que está en juego es ¿qué es Cataluña hoy? ¿En qué sentido? Es decir, cuando la independencia o el catalanismo se convierte en un sinónimo de independencia, porque al final donde ese independentismo se hace hegemónico es en lo que históricamente había sido el catalanismo, eso deja un margen brutal cuando se destrozan, digamos, los consensos de lo que era el catalanismo popular, que incluso el Partido Popular en su momento tuvo que aceptar. Del catalanismo popular no, pero del catalanismo político sí, deja un margen brutal a partidos como Ciudadanos, que no vienen de ese espacio del catalanismo, para reconstruir en contra de ese independentismo que está dejando fuera a gran parte de los catalanes otra manera de pensar Cataluña, incluso
fuera de lo que eran los consensos de la nación catalana. Y ahí creo que está el gran reto, por ejemplo, de la izquierda y de los que creemos que hay que reconstruir el proyecto del catalanismo popular. Vamos a ir al zapping y ahora abrimos otra vez el turno de palabras. Sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia. Hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político. Y yo vi violencia, claro que sí, vi violencia, la que ejercieron de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No se gastó ni un euro público en la organización del referéndum. Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre. No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. Yo las leyes las respeto si me parecen respetables y si no, no las respeto. Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre. Así como también que sin leyes no puede haber democracia. El rey de España se ha convertido en un enemigo de la democracia. Sí, un enemigo de la democracia en la medida que en vez de adoptar una posición de árbitro, lo que hizo, repito, fue avalar la represión en Cataluña. ¿Lo ocurrido en ese colegio es para usted un acto violento? Por parte de la policía, sí. ¿Por parte de los manifestantes? Un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla. No hubo violencia. Por parte de la policía, mucha. ¿Qué tal te ha ido, amigo? He tenido una pelea. ¿Y estás bien? Sí, muy bien. Le aticé con la barbilla al puño de uno y al otro le golpeé en plena rodilla con la nariz. Querido Felipe VI, claro que hay democracia por encima del derecho. Se llama desobediencia civil y es lo que permite que avancemos y seguramente es lo que permite que tú seas rey, porque si no hubiera habido desobediencia civil seguramente no tendríamos democracia. Pero si quieres eso otro día lo discutimos. Volvamos un poco a lo anterior. ¿Querías tú, Orencio? Sí, bueno, era por continuar el debate desde la perspectiva esta más política que del propio proceso, ¿no? Porque, claro, hay que pensar que con independencia, no con independencia, pero por encima de la situación que tenga la sentencia y el final del proceso, nos encontramos en una situación política desoladora. Ajá. Desde luego, algo espantoso. Ha habido en Cataluña durante algunas décadas un modelo político más o menos consensuado que ha saltado por los aires, completamente. De hecho, los partidos políticos existentes todos han sufrido procesos de división tremenda. El propio partido de Pujol, el Partido Socialista, Iniciativa, el Partido Socialista, etcétera. El partido de Pujol, me ha encantado. Por eso sí, es que pues ya no tiene nombre, ¿no? Se podría el puyolismo. Lo has dicho muy bien. No, en todo caso hay una desolación importante porque lo que se construyó después, a tiempo de la transición, al fin y al cabo había generado un cierto consenso de la nación catalana, de una integración incluso de distintos sectores pues, que venían de la inmigración, de trabajadores, lingüísticamente diversos, etcétera, etcétera. Y de algún modo nos encontramos que, bueno, pues han creado dos esferas muy importantes que tienen que volver a reconciliar y a crear nuevos consensos, ¿no? Eso me parece muy importante, pero lo lamentable es que en estos momentos está todo como bloqueado. En tanto no termine el juicio, en tanto no aparezcan de nuevo, bueno, gente que piense, hemos llegado a este punto, una parte importante de la población catalana, de los ciudadanos, la mitad menos uno, da lo mismo, está por la independencia, otra mitad, más uno, menos uno, no está a favor de la independencia, pero es que el problema es que incluso están instalados en ciertos sectores, en ciertos territorios,
generalmente, según todas las encuestas, hablan de que el 70% de los castellanos parlantes no son partidarios de la independencia y viceversa, está situado, como decía, territorialmente en ciertas áreas, digamos, los favorables. Sí, es un problema político muy serio, aparte de que ha venido a converger pues con una crisis constitucional muy grave. Que yo creo que ha estallado a partir de la crisis económica, de la liquidación de parte del estado de bienestar, etcétera, y esta pinza entre los problemas sociales que hay en el conjunto de España y el problema de desorden constitucional que está produciendo la situación de Cataluña, abre un escenario político que va a ser necesario afrontar de una manera seria y rigurosa, ¿no? Jaume. Sí, no, solo dos cosas. Oyendo al rey, pensaba en Hannah Arendt, que decía que... Es terrible que no sea Nochebuena, que nunca escuchamos el discurso del rey y tengamos que escuchar aquí en Fuera Patch el discurso del rey. Pues oyendo al rey decía que me acordaba de Hannah Arendt, que decía: quien confunde la ley con la democracia abre las puertas al totalitarismo, ¿no? Y realmente, y lo hacía pensando además en que Hitler todo lo hizo con la ley en la mano. Claro. Y esa confusión, ¿no?, de ley con democracia, que se ha convertido en un mantra que nos dicen constantemente, ¿no? Y que cuando es al revés, es la ley que tiene que estar al servicio de la democracia, no la democracia al servicio de la ley, ¿no? Y esa jerarquización da cuenta de la concepción democrática que tienen unos y otros, ¿no? Y quería enfatizar una cosa que decía Raúl, de la responsabilidad del PSOE con el 155. En efecto, el 155, que es el que permitió hacer Rajoy presidente de Cataluña. El PSOE ya había hecho Rajoy presidente de España, después lo hizo presidente de Cataluña, ¿no? Un partido que en Cataluña es marginal, casi extraparlamentario, y de aquellos que no habían gobernado desde el franquismo volvieron a gobernar en Cataluña por primera vez en democracia. Para mí es un pecado de origen grave, ¿no? De hecho, nosotros en Barcelona rompimos la relación por eso, porque en verdad pues se puede discutir si fue una decisión acertada o no, pero en todo caso ahí es cuando se abre la caja de Pandora, porque en verdad hay una conexión entre el 155, se les quita el foro de protección a los políticos cuando se disuelve el Parlamento y el Gobierno, y a partir de ahí les meten las querellas. Por tanto, sin el 155 no estarían ahora seguramente en prisión. Tampoco seguramente estarían en prisión sin la declaración de independencia. Pero aquí, lo estaba diciendo antes Cristina, cuando hablaba de la responsabilidad de los políticos, no olvidemos que es verdad que hubo mucha sobreactuación y mucha retórica, pero era retórica desactivada, desconectada de hechos reales, porque en verdad no se publicó nada. Fue una simple declaración simbólica, como muchas que aprueban los parlamentos. Los que tenemos funciones públicas sabemos que hay muchas declaraciones de ese tipo, y ahí también hay que ver cómo caen en la trampa, porque eso es lo que necesitaban construir ellos, el PP y Ciudadanos, como amenaza. Es decir, una forma de actuar que podría haber utilizado perfectamente el Gobierno del Partido Popular es ignorarlos. Pero el 1 de octubre, cuando Puigdemont en el balcón duda y duda, y la noche no duerme ni duda y duda, eso le confiere una oficialidad. Es decir, puede haber una cosa que sea una actuación solamente, y otra cosa es un acto. No digo que no tenga relevancia política. Claro, no digo que no tenga relevancia política. Evidentemente, cualquier acto de un político tiene relevancia política. Lo que me estoy refiriendo es que, en verdad, bueno, una cosa es relevancia política, la otra es penal. Lo que nos dicen los tribunales europeos es que, por ejemplo, el alemán, es que eso es irrelevante penalmente. Otra cosa es que sea ilegal, porque a veces se confunde. No cualquier cosa que es ilegal es delictiva. Y no cualquier cosa que representa un error político debe ser combatido a través de la ley o la ley penal. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que eso fue instrumentalizado para el PP para apuntalar la nación española, porque en verdad de ahí nace un nacionalismo español. O sea, resulta útil. A PP y a Ciudadanos necesitan mantener la amenaza del independentismo, como en su momento ETA también funcionaba para operar políticamente. Entonces, ese es el tema, porque si no hubieran hecho nada, como no hicieron nada en el 9N,
o como no hicieron nada en el Quebec. En el Quebec hubo 2 referéndums unilaterales. ¿Y qué hicieron en el gobierno de Canadá? Pues muy bien. Han decidido que son independientes, como también pasó en el norte de Italia, en la Padania. Se proclamaron independientes y desde Roma dijeron, pues muy bien, pues son ustedes independientes. Pues yo qué sé, si al día después de ese día de Puigdemont convocan un Consejo de Ministros en Barcelona, ya está, se ha acabado. Ah, sí, vale, pues muy bien, pero los aeropuertos y todo lo otro controlamos nosotros, ¿eh? O sea, pues son independientes de su cabeza. Claro, sin duda. Raúl y luego Teresa. Sí, bueno, yo 2 cosas, digamos, que quizá para mover el debate. Una, que yo creo que esta situación pone en cuestión un axioma del soberanismo catalán y que además echaba bastante las culpas en Comú Podem, a Podemos, que era que España es irreformable. Es decir, que la idea de que pues hay que tirar por ahí, porque si no, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Aguantar? Yo creo que no. Y esto tiene que ver justamente con algo que a mí, lo que pasó el 1 de octubre y en los días anteriores, me recuerda a algo que otros pues recordaréis, que es Génova, 2001. En Génova pues se usó el performativo, ¿no? El performativo era los monos blancos declararon la guerra al G8. Y el G8 y el Estado de Berlusconi y Fini se lo aprovecharon y se lo tomaron en... O sea, que ojo con los performativos, porque hay 2 tipos de performance, es decir, hacer cosas con palabras, ¿no? Declarar cosas con palabras. Unos son los constituyentes, ¿no? Los del 15M, los de las calles y la sociedad civil del procés, y otros son los del Estado, ¿no? Los que el performativo dice somos un Estado. Entonces, si tú juegas con esa ambigüedad irresponsablemente y desde una titular, un magisterio público, una magistratura pública, declaras ese performativo porque estás haciendo de eco del popular, estás haciendo una cosa perdona, Raúl, estúpida. Te dirían otra vez, los que están a favor de lo que está ocurriendo, te dirían, se tenía que haber aplicado el 155 antes, es decir, cuando por parte del gobierno de la Generalitat se hicieron las primeras afirmaciones tendentes a la independencia, no es decir, haced lo que os dé la gana, sino se reclama desde la derecha, tendría que haber aplicado antes el 155 porque está poniéndose en duda la unidad del Estado. No, porque es que tampoco se aplica el 155. O sea, te implica una determinada interpretación inconstitucional de 155 que la planteó en su día Fraga Iribarne y que fue excluida expresamente. Claro. O sea, que encima es eso, es un uso, digamos, totalmente... espurio, sí, totalmente, sí, sin duda. Sin duda, pero insisto, estoy plantando... Una parte importante de la población entiende los argumentos de esta gente y creo que es nuestra obligación clarificar en esa dirección. Insisto, en el momento en que desde la Generalitat performativamente, es decir, a través de palabras, se está diciendo desoímos los mandatos del Tribunal Constitucional, desoímos los mandatos del Gobierno español, hay gente que dice es el momento de aplicar el 155, no de aplicarlo como lo han aplicado, que yo creo que es a todas luces inconstitucional, pero sí que es un momento, por eso te diría que es casi de libro, de que el Gobierno diga están ustedes desoyendo los mandatos generales, tengo que hacer algo. Porque para eso están los recursos que plantea la propia Constitución al respecto, ¿no? Ahora podemos decir, no, es un problema político, no hay que judicializarlo, es otra discusión, pero decir que no había que hacer nada, yo creo que no nos entendería mucha gente de la que nos está escuchando. Rajoy ayer dijo, no hubo un referéndum, no le cupo ninguna duda, no hubo un referéndum. Pues igual que no hubo un referéndum, no hubo una declaración real de independencia. Es decir, lo que hablamos de performativo, ¿no? Y sí es cierto que cuando es institucional y desde los representantes institucionales complica más todo, podía haber sido, una pequeña farsa, un toque de atención. Desde luego la aplicación del 155 jamás, de ninguna de las maneras, ni suave, ni heavy, ni doloroso, se tenía que haber hecho. Sentarse a debatir, eso es el tema. Porque es lo que estaban pidiendo. Activista. Era, estamos aquí, por favor, háganme caso. En verdad era eso lo que estaban haciendo. Bueno, yo quería insistir solo en la idea que planteas al principio, que esto era un cúmulo de cosas mal hechas y hay que asumir responsabilidades todas. Raúl decía la responsabilidad del Partido Socialista, los independentistas tienen que asumir responsabilidades. ¿Dónde hemos llegado? Estamos aquí.
Se las están comiendo, esa parte sí, perdedora. Bueno, pero se las están comiendo, sí, pero no vale solo decir, ahora como hace la Carmen Forcadell, y dice, no hubo, esto era una cuestión política, no hubo nada en realidad, era solo, o sea, y toda esa gente, porque sin hablar desde el punto de vista a nivel de España, ni de la constitucionalidad, no constitucional, sino de la ciudadanía, les habéis dicho unas cosas y ahora, no, lo que decías tú también. Aunque os parezca mentira, nos hemos comido el tiempo. Sí, parece mentira, pero nos hemos comido el tiempo. Volvemos a la regla del minuto, donde vamos a pediros vuestras conclusiones. Empezamos contigo, María. ¿Conclusiones a qué? Las conclusiones de lo que queráis plantear. Las conclusiones de lo que queráis plantear respecto a eso que hemos hablado del proceso. El último minuto, vaya. El último minuto. Bueno, pues eso, como lo hablamos al principio, o sea, yo creo que esto tiene una bifurcación de dos, que es o se soluciona políticamente el conflicto o se va a un proceso en el que se expulsará de lo que es la comunidad política del Estado español a 2 millones de personas en un ciclo de estancamiento que además seguramente se sedimentará como identidades fijas y en una Cataluña cada vez seguramente que hable menos entre sí. Entonces, si vamos a la solución que tendrá que darse, que es la de la resolución política, esto no pasa solo por la libertad de los presos políticos, que evidentemente se tiene que dar, sino por aceptar que esto no es un conflicto solo penal en términos de libertades individuales, sino que es un conflicto político y que por tanto se tiene que resolver con mesas que analicen que existe un conflicto político y una resolución a esto para salir mejor, y que eso implicará en sí también una reformulación de lo que es España necesariamente. Gracias, María. Raúl, tu minuto. Bueno, yo creo que después del juicio empieza la campaña electoral y insistía en la victoria del bipartidismo, porque si consideramos que ahora que van a por Ciudadanos, Vox, PP, pues son lo mismo y no van a actuar de manera muy distinta a este respecto, y por lo tanto ahora el PSOE es el que dice con estas condenas, si queréis que haya un indulto y se normalice, pues apoyadme y dejemos cualquier tipo de veleidad, mientras que los otros presionarán para que se mantenga la situación de excepción. Es decir, todas las partes, digamos, de las fuerzas democráticas tienen que ver que hay que cambiar de táctica. Estamos hablando de táctica. Y que si estamos, como desde el independentismo se dice, en una situación de franquismo, pues durante el franquismo se privilegiaba la democracia, en un sentido genérico, y la unidad sobre esa base para avanzar posteriormente. Esa yo creo que es la clave de reconstrucción. Muchas gracias. Jaume. De acuerdo con Raúl, creo que es el momento de poner luces largas, de revisar actitudes por parte de las fuerzas independentistas, ¿no? Por dejar de lado la grandilocuencia de la retórica, los golpes en el pecho y de pensar la correlación de fuerzas, las fuerzas de divinidades que hay y ver la importancia de las alianzas a nivel estatal, a nivel internacional. Y ahora se abren básicamente 3 escenarios. Uno que es el conservador, que es un gobierno PSOE con Ciudadanos. El otro que es el ultra, que es el tripartito de Colón, y eso puede abrir las puertas a la legalización de partidos, 155, etcétera, etcétera. Y el tercero, que es el de un gobierno de progreso, que sería el de la moción de censura, otra vez reproducir ese perímetro y hacer un pacto de San Sebastián adaptado al nuevo tiempo que permita crear una mesa de diálogo y después una mesa de negociación. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo creo que estamos donde estamos, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad política y tener miras largas, como decía Jaume, y sobre todo intentar dejar no tanto la retórica, sino el discurso de la crispación y de las grandes elocuencias, y intentar recomponer un poco todo lo que se ha roto en este proceso. Evidentemente ya sabemos que hay algunos que no van a hacer nada en esta línea, pero en la mano del resto está ir avanzando en este camino. Muchas gracias. Orencio. Sí, yo pienso que hay que partir de un concepto previo a todos. Aquí hay muchos responsables de no haber medido la correlación de fuerzas, ¿no? Se ha creído que el Estado español era un Estado franquista, lo cual no es así, que la justicia española, sin duda alguna, es el sector, el aparato del Estado menos democratizado que ha habido después de la transición, pero
también comprender que sin una correlación de fuerzas, sin trabar acuerdos con las fuerzas democráticas españolas, es un absurdo la pretensión de la independencia. La independencia solamente podría conseguirla si tienen mayoría dentro de la sociedad catalana, acreditarla, no decirla, no construir grandes palabras y grandes retóricas, sino acreditar que la tiene y a su vez conseguir, digo, una capacidad de acuerdo con las fuerzas progresistas españolas. Muchas gracias, Cristina. Yo voy a aterrizar en Cataluña. Nada de lo que ha pasado en Cataluña se puede entender sin entender el 3%, el cas Palau y todo el desvío de dinero público del gobierno catalán a los medios de comunicación. Si a eso le sumamos el papel de Artur Mas junto con Zapatero para boicotear el estatut de Maragall, nos da el fruto de un señor que se llamaba Artur Mas teniendo que llegar en helicóptero al Palau de la Generalitat porque no podía llegar de otra forma. Ahí, y en la corrupción de esas gentes que llevaban 2 o 3 décadas construyendo su basura sobre la corrupción, se busca un relato que interese a una población, os quiero recordar, a la que Artur Mas apaleó con los Mossos d'Esquadra por el 15M, yo también estaba, y con acusados de sedición, solo quería decir sedición, la palabra sedición. Muchas gracias a los 6. Es verdad que la crisis del régimen del 78, expresada en lo que plantea Cristina Fallarás, bueno, llevó a una, como decía María, utopía disponible. Pero siempre las acciones tienen reacción y la utopía disponible, que era la independencia de Cataluña, generó la distopía disponible, que era esa España canovista. La solución pasa, y seamos optimistas, en el País Vasco se asesinaba en nombre de la independencia y hoy parece que eso se ha disipado y hay posibilidades de discutir sobre muchos temas sin ese desencuentro. Creo que hay una España corregible y disponible para el diálogo, y en cuanto aparezca también esa Cataluña disponible para el diálogo, estoy convencido de que la solución vendrá y que el régimen del 78 dejará paso a una democracia un poco más decente. Muchas gracias a todas y todos y buenas noches desde Fora Apache.